Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Administración y Gestión de Instituciones Educativas y es estudiante del doctorado en Educación en la UAT. Ha participado en varios congresos como ponente y tallerista y además es director del Centro de Capacitación Angelópolis, donde se preparan exitosamente a los alumnos para ingresar a la UAP, tal como lo muestra la maestra. Nos da mucho gusto tenerla aquí, maestra, y que nos cuente sobre este proyecto que está haciendo. Seguramente, como usted sabe, tenemos un grupo grande de posgrados en educación. Uno de los fuertes de esta universidad son los posgrados en educación, maestrías y doctorados. Así que yo espero que de repente nos alcancen y nos acompañen algunos de los profesores, por lo menos. Había otro evento al mismo tiempo, por eso es que quizás no estamos aquí tantos. Pero bienvenida, maestra, y a nuestros acompañantes, a nuestros asistentes, les informo cómo funciona la dinámica de esta presentación. Usted tendrá alrededor de una hora para presentar un poquito más, si lo necesita, su conferencia. Al terminar de la conferencia podremos estar en la sesión de preguntas y respuestas. Quien vaya a hacer una pregunta, sí les pediría que apretaran el botón donde dice push para que se prenda la luz verde y esto pueda grabarse o pueda transmitirse a quien quiera que se quiera conectar. En algunas ocasiones se conectan a distancia, se verá ahí quién se conecta, por ejemplo, ¿no? Así es que, pues, bienvenidos todos, muchísimas gracias y por favor, adelante, maestra. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Aquí estuve el año pasado en pues fue un evento del COMIE. ¿Sí? Y me tocó participar en un aula hablando sobre el objeto de investigación con el doctor Rafael Reyes Chávez. Ahí estuvimos entonces de compañeras. Muy interesante, claro, y en la conferencia de la doctora Conchita Barrón, exdirectora del COMIE. Sí, tuve la oportunidad. Ambos son profesores del doctorado donde estoy estudiando. Sí. Pues muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos y bienvenidas. El tema que estoy trabajando en este momento es la evaluación de la eficacia de los consejos técnicos escolares para la mejora de la calidad. Por ceñirme a un grupo en particular, elegí lo que es la educación preescolar, pero el instrumento que generé puede utilizarse para consejos técnicos que se den en otros niveles también educativos, pero debe ser en México porque es una investigación muy local, en tanto que, bueno, ahora que he hecho investigación sobre los consejos técnicos de otros países, veo que los lineamientos son sumamente distintos a los que establece la Secretaría de Educación Pública. Mi nombre es Lisbel Magaña Hidalgo, como ya me hicieron favor de presentarme. En cuanto a mi formación, yo soy lingüista y me he dedicado a lo que es la educación ya por 20 años. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, nos interesa conocer, de acuerdo al número 717, el acuerdo, los lineamientos para la ejecución, la observación de los consejos técnicos escolares y cuáles son sus problemas operativos en cuanto a la infraestructura y demás. O sea, si se llevan a cabo los lineamientos, esto tiene su sustento en el artículo 3º constitucional. Nos interesa en concreto saber, porque es una investigación de observación participativa, si las prácticas que llevan a cabo los consejos técnicos escolares son eficaces para la mejora de la calidad, ¿sí? Nos basamos en este documento, que es el de organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Ese es nuestro documento rector. ¿Qué nos interesa? Bueno, revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes, planear, dar seguimiento, evaluar las acciones de la escuela dirigidas a mejorar el logro de los aprendizajes mismos, optimizar el empleo del tiempo, fomentar el desarrollo de los métodos directivos de la escuela y fortalecer la autonomía de gestión, ¿no? Que ha ido recobrando
mayor importancia en cuanto a la literatura, pero no así en la práctica. Mi pregunta de investigación fue si los consejos técnicos escolares en educación preescolar son eficaces y eficientes, porque cumplen con los lineamientos de organización y funcionamiento establecido por la SEP. ¿Por qué me interesó trabajar en los consejos? Acudí al doctorado con una investigación sobre, un proyecto de investigación sobre educación media superior, como en la licenciatura y en la maestría, que ambos fueron en ese nivel. Y algo que se me solicitó ya después de haber ingresado al doctorado es que si era un tema que realmente iba a tener algún impacto, o sea, que si la investigación iba a ser funcional y útil para un sector importante del magisterio. Entonces hice la modificación porque durante estos años he visitado muchos consejos técnicos escolares, nos han solicitado incluso que nosotros dirijamos sesiones del colegiado, y me llama la atención porque, como ustedes saben, los consejos técnicos son algo muy particular que se debe dar al interior de las escuelas, y que nos invitaran a nosotros a dar cursos, talleres como centro de capacitación. ¿Qué hacíamos? Pues trabajamos el programa de educación preescolar, el PEP 2011, que a veces había desconocimiento. En otra ocasión nos tocó un técnico escolar básicamente con toda la escuela, y les dimos un taller de técnicas de estudio con la intención de que ellos se lo impartieran a sus alumnos, pero en sí esto no va de la mano con los lineamientos, lo que se espera que se trabaje en los consejos técnicos. Y otra razón, ahora que he participado en el doctorado, en estos años, ya estoy en el último año, me he dado cuenta que en los congresos de las diferentes universidades que hacen en el COMIE y demás, hay poca investigación en torno a la educación preescolar. O sea, las educadoras no están haciendo investigación. ¿Quiénes hacen investigación? Los de educación superior, los de educación media superior, ¿no? Y en preescolar se hace muy poco. Entonces, por eso me interesó abordar en particular este ámbito. Nos interesa conocer el impacto en la calidad educativa a través de valorar si son eficaces los técnicos escolares. Los sujetos, bueno, tenemos dos instituciones, el colegio público, un colegio privado. Siempre, en ambos casos, bueno, es muy común que en las escuelas de educación preescolar haya de un 95 a un 100% de población femenina, es decir, solamente cuando hay un profesor es en la educación física. Me tocó en en la población de los grupos, y curiosamente en las escuelas privadas solamente están los docentes que realmente trabajan, y en las escuelas públicas van muchas estudiantes de servicio social, y por eso siempre los consejos técnicos duplican la cantidad de personas que se espera que haya, porque no solamente están los maestros y la directiva, sino pues todas las personas. Aquí son dos instituciones que están en la misma zona, la zona sur, y bueno, aquí dice el tipo de sostenimiento. Las características del colegio A: el jardín de niños turno vespertino, tiene la directora, los 6 profesores, el maestro de educación física, no apoya la docencia y el administrativo, una población estudiantil de casi 200 alumnos, y su inicio fue en el 2003-2004 con 27 niños. En el caso del colegio B, tenemos un jardín de niños de turno matutino con una directora y 3 profesoras, el maestro de educación física, que además atiende a todos los demás grados educativos, el apoyo a la docencia y el administrativo. La población estudiantil es de 340 alumnos, y de los 46 asisten a preescolar. Este inicio de operaciones inició en del ciclo escolar 86-87 y es un colegio bilingüe. En el caso de la escuela, bueno, se dice que es un colegio bilingüe, porque así se autodenomina la escuela, aunque en realidad no se habla español durante el jardín de niños. Es un colegio privado en Puebla, donde no se habla español en preescolar. Se habla 100% en inglés, ¿no? Durante toda la jornada. Así es como lo manejan, lo cual, bueno, pues logra que cuando entren a la primaria ya hablen en inglés, ¿no? Pero vayan, y en receso manejan lo que es el
el español. Eso se me hace algo interesante. De pronto suena como una campanita. Correcto. Saludos. Bueno, sí. Me avisan en caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? Porque como van y pasando las diapositivas, si ustedes desean hacer alguna intervención, pues con mucho gusto aquí estamos pendientes. En el grado de participación del observador, nos fuimos con la investigación-acción de Elliot, lo que consideramos, aunque para mí era importante únicamente observar las sesiones para que se dieran de manera, sin considerar mi presencia, que se dieran de forma normal, de forma natural. Siempre ocurría que me pedían algún tipo de apoyo, ¿no? Que yo no hubiera querido, pero era imposible negarme. Por ejemplo, por primera vez en marzo del año anterior, se inició los consejos técnicos escolares entre pares, para que las escuelas pudieran aprender de las problemáticas y las soluciones de otras instituciones. Eso no había ocurrido en otras ocasiones. A mi parecer es algo excelente porque se juntan escuelas con diferentes problemáticas y se ofrecen otras soluciones que algunos no han podido apreciar. Y por ejemplo, solicitaban que una maestra hiciera un tipo portafolio de evidencias para mostrar a sus compañeras su secuencia didáctica y que todos pudieran hacer una crítica en torno a ello. Y es curioso porque me decían, no quería ninguna participar de eso, entonces me nombraron a mí, pues que la maestra elija una, ¿no? Y yo realmente soy observadora, entonces les dije, bueno, maestras, pues que se haga un sorteo, ¿no? Y ya, guardaron y me dicen, bueno, pues que la maestra saque a la designada. Entonces, bueno, ya le tocó una maestra y la maestra me dijo que sí podía apoyarla, ¿no? No era la intención de la investigación, pero bueno, entonces aquí viene, participa en las mayores actividades, pero no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador. Cuando tenían polémica respecto a cómo solucionar ciertas cuestiones de los consejos técnicos, me pedían apoyo y me pedían la solución, pero únicamente en esos casos participaba. En ningún otro. Bueno, acá me interesó, analogando con una técnica de evaluación de Botgan y Bicklin, responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué sucede en la dinámica interna? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cómo se interpretan y se llevan a cabo las especificaciones formuladas en la ruta de mejora? ¿Por qué se obtuvo tal o cual resultado? Apoyaban el uso de métodos cualitativos, dada la naturaleza subjetiva de las vivencias y los hechos cotidianos que ocasionan la puesta en marcha de las reuniones del colegiado. Mi investigación es mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, a la investigación todavía le falta un año. Entonces, ya está aplicado el instrumento y ya se obtuvo toda la información cuantitativa, que es la que les voy a presentar. Ahora me falta depurar lo que es el cuestionario que se aplicó y tengo una guía de entrevistas que espero aplicar ya para que pueda este año terminar esa otra parte que aún no tengo para presentarles. El instrumento, no se preocupen si no lo ven, la idea nada más era que lo conocieran, pero adelante se los voy a mostrar parte por parte. Aquí vienen los indicadores: muy inadecuado, inadecuado, adecuado y muy adecuado, en una escala del 1 al 4, y viene cada una de las partes que les voy a presentar de forma amplia y explícita. Consejo técnico escolar, y aquí ponía por institución educativa y por sesión de consejo técnico del 1 al 4, si se logró o no esto. Acá, bueno, se dice de qué forma se va a instrumentar la rúbrica y la fecha de registro de cada una de las sesiones. Acá ya viene lo que veían en chiquito, más bien lo que no se veía, se los muestro. En primera instancia nos interesó analizar el consejo técnico escolar. ¿Cómo era la integración y participación de los consejos técnicos escolares? Y, por ejemplo, en cuanto a la responsable de la conducción y desarrollo, que siempre es el director. Es muy curioso esto, porque un verdadero consejo técnico escolar, según lo que ocurre en la mayoría de los países que tienen éxito, en cuanto a las pruebas estandarizadas que se aplican, como en México se llaman Planea, pero bueno, las que hace la OCDE,
los países miembros de la OCDE, nos podemos percatar que en algunas ocasiones son unos a quienes les toca dirigir y presidir el consejo, en otras ocasiones son otros docentes, no como aquí que siempre es vertical, el director, los docentes, los auxiliares, ¿no? Por ejemplo, algo que también nos dimos cuenta al hacer contraste con consejos técnicos de Australia, y otros países de Oriente, de hecho, que en los consejos técnicos participan padres de familia y personas de la comunidad que gozan de ciertos beneficios a partir de su labor social, porque finalmente una de las finalidades de la escuela es cumplir con objetivos y expectativas de la sociedad, de los padres de familia, etcétera. Entonces, bueno, después, en cuanto al diagnóstico del aula escolar, si se cumplían los 8 rasgos de normalidad mínima, nos interesó también valorar lo que son los indicadores educativos básicos, de qué manera había una autoevaluación del modelo de gestión escolar, si había una calendarización y comunicación de tiempos de reunión adecuados. Nos ocurrió, yo como personal externo solicitaba en una institución desde una semana antes la confirmación para mi visita a la escuela durante la reunión del colegiado. Y es curioso porque en una escuela tenían mucha precisión, en la escuela particular, de qué día se iba a llevar a cabo esta reunión, y en el colegio público no, era muy espontáneo. Ellos adjudicaban esta situación al temblor que nos sacudió hace un año por estas fechas, porque el turno que yo trabajé en el colegio público era el vespertino. Entonces, varios docentes tenían que trabajar en el turno matutino y antes se suspendían clases para poder llevar a cabo esta situación, pero por esta razón dejaron de suspender clases, hicieron los consejos técnicos a contraturno, lo cual no permitió que pudieran asistir la mayoría de los docentes. Eso lo vamos a ver en la cuestión de lo que es evaluación, pero bueno, en cuanto a la agenda de trabajo, ¿no? Y la ruta de mejora. Esto se consideró en la evaluación, en el instrumento de evaluación del diagnóstico de aula escolar. Después tenemos lo que es el seguimiento. Sí había instrumentos e indicadores para el seguimiento de las metas. Me puse a revisar entre la bibliografía que manejan las educadoras. Bueno, les voy a mostrar más adelante los resultados, pero no encontré que ninguna escuela tuviera un instrumento e indicador. Incluso en las secuencias didácticas que se mostraban, no había una evaluación. Entonces, ¿cómo iban ellos a mejorar su trabajo si no conocían los instrumentos? Pero en la bibliografía de los docentes que ocupan normalmente, no se les enseña de qué manera deben hacer esto. Y bueno, en cuanto al registro de actas de sesión del trabajo, sí, fue adecuado. La evaluación, la autoevaluación de actividades, el informe de avances y resultados de cada comisión o de cada docente integrante del CTE y el uso de los resultados de la evaluación. Esto es lo que se trabajó en el área de evaluación. Y finalmente se hizo un concentrado general por nivel de valoración. Se hizo de todos los consejos técnicos, pero por cada una de las instituciones educativas. No solo presentando los resultados, sino midiéndolos y comparándolos. Bueno, aquí se dio de la siguiente manera. En el indicador 1, que comentamos en cuanto a la integración y participación, dimos estos valores. En el colegio A asisten la totalidad de los docentes. Sin embargo, en el colegio B, únicamente el 50%, no, o sea, la mitad de ellos no estaban en el tiempo completo de la sesión. Y nos encontramos con 4 docentes, siempre los mismos, que no asumían su responsabilidad dentro del colectivo, no preparaban aquello que les tocaba exponer, no anticipaban las lecturas a trabajar, están en la sesión pero desean irse antes y dejan muchas actividades a medio acabar. Poco compromiso con la actividad que tenían que realizar en cuanto a la sesión y los tiempos dados
para la misma, ¿no? Es decir, asistía a la mitad, pero de esa mitad no tenían el compromiso para llevar a cabo la sesión de forma adecuada. En cuanto al indicador 2, el responsable de la conducción y desarrollo de los CTE, mientras en el colegio B fue muy adecuado, es decir, la directora participó, condujo las sesiones, promovió las intervenciones de las docentes, hizo correcciones oportunas, sugerencias al trabajo, y algo que no me había tocado ver y que me gustó mucho, y que se hace poco en las escuelas. La directora general asistía por momentos a cada uno de los consejos técnicos, los de preescolar, los de primaria, los de secundaria, ¿no? Y bueno, también había maestros ahí de docentes de bachillerato, y bueno, iba entrando a cada una de las reuniones y ella hacía una intervención de acuerdo a su experiencia, porque ella había sido maestra de preescolar y a bachillerato antes de ser la directora. Entonces participaba de las sesiones y les hacía sugerencias, por ejemplo, escuchaba la problemática y les daba algunas sugerencias, y si ellas no planteaban alguna problemática, tomaba ella, por ejemplo, algunas libretas del grupo y les decía, ¿qué opinan de esto? Bueno, pues aquí se recomienda esto, no permitan que sus alumnos entreguen el trabajo de esta manera, para que ellos se acostumbren a las cosas bien hechas, miren, y bueno, siempre dándoles consejos. O sea, la directora del preescolar y la directora general estaban muy, muy al pendiente. Me tocó un equipo muy joven, de maestras muy jóvenes en el caso de la escuela particular, pero con su entusiasmo, más el aporte de la experiencia de la directora, siento que estaban haciendo un buen trabajo en el colegio que les decía bilingüe. En el caso del colegio A, no me tocó que la directora participara dirigiendo la sesión de los consejos técnicos escolares, siendo que el presidente de los consejos siempre está a cargo de la directora. Aquí la directora delegó a diferentes, no dirigió en sí ninguna sesión, ¿no? Lo cual sí me sorprendió porque pues no es algo que se plantee en los lineamientos. En cuanto a los 8 rasgos de normalidad mínima, en ambos colegios las docentes, vamos a referirnos a las docentes porque en su mayoría son mujeres. Vimos que hicieron el esfuerzo por incorporar los 8 rasgos de la normalidad mínima. Pero bueno, ninguna se menciona el estatus actual de los estudiantes, se toman decisiones respecto a las estrategias a seguir, pero no se retoman la siguiente sesión, ni se cristalizan en acciones. Es decir, al momento que se planteaban la problemática, sí tenían una solución, pero a la siguiente sesión no se habían preguntado, pues, ¿qué se hizo?, ¿no? Entonces, se perdía la continuidad y por ende, no se podía ver cuál era el impacto de las decisiones que se habían tomado durante las reuniones del colegiado. En el colegio B, cuando alguna docente tiene una idea de mejora del trabajo en el aula, por ejemplo, para aspectos de la lectoescritura, las demás comentaban, hay más trabajo para nosotras, y bueno, no lo llevaban a cabo, ¿no? De pronto las educadoras tienen buenas ideas para la mejora, pero sí saben sus compañeras que eso implica más trabajo y normalmente desisten de hacer un extra. Una maestra comentó de una escuela que tenían los chicos problemas incluso para los trazos, porque bueno, aunque hoy en día, bueno, a partir de 2004, que entró tercero de preescolar como obligatorio, en 2005 segundo de preescolar, en 2006 primero de preescolar, y ya es obligatoria la educación, si el niño llega de 5 años, no llega a primero de preescolar, ya llega a segundo. Si el niño llega de 6 años, llega a tercero de preescolar, no llega a primero aunque no haya cursado los grados anteriores. Ya tenía que haber trabajado la motricidad fina. Entonces, bueno, decían unas maestras que podían hacer ellos, llevar un tipo de material para ir trabajando esto. Y las demás maestras dijeron, es que nos van a exigir que se termine el libro, ¿no? Por eso mejor no lo hacemos. En cuanto a los indicadores educativos básicos, en el colegio A no se analizaron de forma sistemática, haciendo solo algunas de las actividades programadas para la sesión y usualmente quedaron sin concluir. Y no se tocaron temas correspondientes al índice de aprovechamiento, de reprobación, de deserción y eficiencia terminal de manera sistemática. En algunas sesiones se habla de unos y en otras de otro. Bueno,
por ejemplo, el tema de eficiencia terminal no se toca en las sesiones, pero sabemos que no es una problemática que se dé en preescolar, se da en media superior, ¿no? Donde solo un 60% de los alumnos, 58, concluye su nivel, pero en preescolar, bueno, no hay esa problemática. En el colegio B algunos puntos sí se trabajan de manera automática, pero al ser un colegio bilingüe, en muchas ocasiones dirigen su atención a intereses de los puntos marcados en SEP. Acá nos encontramos, bueno, en algunas sesiones nos tocó de ambos colegios supervisión de la SEP, pero sí vimos, notamos que está maquillado lo que se presenta. Siempre hay que entregar un escrito cuando pasa supervisión, pero no representa la realidad del trabajo de las instituciones, porque muchas de las instituciones no están comprometidas con el proyecto. La investigación se hizo en sí durante el ciclo escolar anterior, pero ahora me tocó ir a visitar a las escuelas y otra vez estaban sesionando y bueno, estuve escuchando y decían los docentes, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan lo que es el plan de este año. Ven que hubo una modificación en cuanto al nuevo modelo educativo. Decían los maestros de historia, se van a confundir los niños porque si antes se les hacía complicado como se presentaban las sesiones, ahora que el programa de historia no viene con cierta secuencia, viene tantito de México, tantito de China, habla de los musulmanes, es decir, viene un plan, yo lo vi, sí me sorprendió, sí lo vi revuelto. Decían los maestros, ¿qué hacemos? ¿No? Y comentó la escuela, bueno, como van a venir de Secretaría de Educación Pública a observar el trabajo que se ha hecho en este rubro, vamos a hacer jornadas de de historia universal. Entonces, dividen la exposición en equipos que se presenten y eso todo lo guardamos. Hacemos, por ejemplo, una semana y de ahí guardamos las evidencias que vamos a mostrar y seguimos trabajando igual, ¿no? Y entonces decían los maestros, pues sí, pero vamos a tener que entregar ahora doble planeación, los típicos avances programáticos. Y dijo la directora, ¿no? Bueno, atendiendo también a que sabe cuál es el trabajo del docente fuera de clase. Comentó la directora, no se preocupen maestros, entreguen lo que les está pidiendo la Secretaría de Educación Pública y bueno, ustedes ya saben de cómo trabajar, aquí no les vamos a pedir avance más que si llega un nuevo maestro, porque sabemos que ustedes ya conocen su plan y programa. Es curioso porque le van a dar a la SEP lo requerido, pero van a tener un trabajo muy distinto, ¿no? Entonces, quiere decir que no se están comprometiendo con el nuevo modelo. Y aquí, por ejemplo, lo que yo les comenté, ya terminé lo que es la investigación con esa institución y les dije, lo que sí tienen que revisar es que esté articulado. Es decir, que el maestro de segundo no solamente vea el programa de segundo, sino que vea qué requiere para llegar a tercero. No vaya a ser que ustedes digan, es que en segundo está de esta manera, porque dando por sentado que en tercero van a ver otra cosa, sino vean cómo viene todo articulado, porque debe tener algún sentido. O bueno, ya que lo van a articular, pero articúlelo para que se logre un objetivo en esos 3 años, ¿no? Y en un consejo técnico llegó la supervisora. En la escuela pública sí le comentaban al supervisor porque el supervisor las conoce bastante bien, que yo estaba ahí, por qué razones estaba ahí, enseñaron la carta del doctorado y demás. Pero en la escuela privada llegó la maestra, nos vio a todos y no se dio cuenta de mi presencia y la directora preguntaba cuál era la finalidad de la educación. Y como se tardó preguntando y nadie contestaba, pues ya la quise contestar yo y bueno, ya la supervisora se fue muy contenta y todo. Y ya que se había ido, la directora general preguntó, bueno, maestros, ¿cuál es la finalidad de la escuela? Y todos le dijeron, hablar inglés, ¿no? Por supuesto que esto no iba de la mano con lo que decía la SEP, pero ese es un colegio bilingüe que lo que más le interesa es que sus alumnos lleven muy buen nivel de inglés y después todo lo demás. Yo le preguntaba a la directora, oye, ¿qué pasa con el español? Pues mi área es de lingüística y literatura, hispánica. Y me decía, es que el inglés lo van a aprender en casa. Bueno, el español lo van a aprender en casa, entonces, con que tengan aquí una inmersión para que realmente hablen inglés. Y le decía, ¿y si hubiera una clase de español? Así como, me dijo, es que si les hablamos aquí español, ubican como que pueden hablar español. Entonces, vaya, ni para ir al baño.
Entonces, y bueno, la escuela tiene ya muchos años, como ustedes vieron, y les ha dado resultados, los papás están contentos, entonces, bueno, y es una escuela particular. En cuanto a la autoevaluación del modelo de gestión escolar, en el Colegio A se identifican algunas áreas de oportunidad encontradas en el diagnóstico, pero en el Colegio B se identifican y jerarquizan ya algunas áreas de oportunidad. Aquí por lo menos se sabe cuáles son las prioridades, ¿no? Y en el otro únicamente se identifican y algunas de ellas. Hemos encontrado en ambos colegios que a ninguno de los docentes le gusta leer, lo cual es sumamente preocupante, porque ellos lo manifestaron abiertamente, es que a nosotros pues no nos gusta leer. Entonces eso complica mucho el proceso, pues para que acerquen a los niños a la lectura, ¿no? En cuanto a la calendarización y comunicación en los tiempos de reunión, en el Colegio A se informó de manera verbal y no sistemática, y de forma muy espontánea. Yo sí llegué tarde a alguna sesión, porque me hablaban, maestra, ya vamos a empezar la sesión de consejos técnicos al sur de la ciudad. Entonces yo decía, voy para allá. Es que me habían dicho, maestra, que a las 4. Sí, pero es que ya vimos que mejor ahorita a las 12. Entonces ya yo llegué a 12:30 y ya habían iniciado, ¿no? Y el mero día, eso pasó casi en todas las sesiones. Entonces sí hubo mucho descontrol, ¿no? O por ejemplo, si no sabe qué, maestra, ahora no va a ser la reunión, aquí va a ser en otra escuela. No, pues dígame, en un centro escolar, llegaba yo al otro centro escolar, ¿sabe qué? Y llegaba yo y otros 6, 8 personas. No, es que ya se cambió, ahora va a ser en el otro centro escolar. Y ahí vamos, ¿no? Y no iba a hacer esto la maestra, por ejemplo, la presentación de la maestra de su secuencia didáctica, no la presentó, porque a la mera hora le cambiaron la dinámica. Entonces ella hizo un gran trabajo, incluso hicimos ahí alguna reunión. Yo trabajo un poco bastante con educadoras en lo que es su portafolio de evidencias, ¿no? La secuencia, el diagnóstico, inicio del desarrollo, la sesión, instrumentos de evaluación, una reflexión docente y demás. Y me gustó trabajar, además, bueno, como yo la designé, me sentí un poco responsable de apoyarla. Quedó un trabajo muy bien hecho, que hubiera sido muy grato y enriquecedor para sus maestras, el hacerlas partícipes, porque la primera no nos quedó. Yo le indiqué que habían cuestiones que se podían mejorar, se hizo una segunda y se hizo una tercera, y esa ya no la presentó la maestra, porque se cambió para la siguiente la dinámica de trabajo. Es esto, que no es sistemático, sí conflictúa el hecho de poder mejorar la práctica docente. Se hace a contraturno, bueno, se dificulta la presencia puntual, la completa de la comunidad. En el Colegio B se informó de manera puntual y sistemática las fechas de reunión del CT, establecidas en el calendario, y algo que me di cuenta en un mismo día del contraste. En una institución educativa, en el turno matutino, llegó la supervisora. Ellos hicieron un consejo técnico diferente. Citaron a preescolar, primaria, secundaria, bachillerato en un salón y querían darles informaciones generales a todos. Y ya tenían su plan, después iban a tomar un receso y luego iban a ir a cada uno a un salón. Entonces ya estaba por terminar, bueno, vino la supervisora, estuvo unos 20 minutos en la sesión y luego se fue. Entonces la directora de primaria comentó, maestros, de una vez les comento, terminando el receso nos vemos en mi salón a las 12 de la mañana. Y entonces la directora general dijo, no. Este era el plan, porque la directora general llevaba lo que era la parte de la mañana. Este era el plan, pero como vino la supervisora y nos quitó casi 30 minutos de clase, esto se va a terminar cuando se termine. Entonces, si tenían planeado otra cosa, vamos a salir tarde, porque hay que terminar. La directora general sí estaba muy interesada en que se terminara, salieron tarde los maestros, me fui al otro consejo técnico. Y es curioso, porque la directora solamente no llevaba la sesión, pero sí intervenía. Entonces llegaba con cierto nerviosismo y decía, bueno, ya sé que todos se quieren ir, pero vamos a ver esto de rápido.
Y luego al rato otra vez, ya saben que ya todos nos queremos ir, pero esto, yo no me quería ir, pues ya sentía ansiedad, ya me quería ir, porque la directora lo mencionaba una y otra vez. O sea, en la escuela pública, la directora tenía mucha presión por irse ya a su casa cuando ni siquiera cumplían los tiempos establecidos normal para el consejo técnico, y en la escuela privada, por el contrario, querían tener cabalmente el trabajo y que se hiciera y se supervisara y demás, ¿no? Aunque se fueran más tarde, pero que se trabajara bien. Esto es algo interesante que se observa y no se dice. En cuanto a la agenda, en ambos colegios se establece y se comunica la agenda de trabajo, pero bueno, en el caso del colegio A se cambiaba de último minuto, se cambiaba de sede, la persona que dirigía la sesión, las actividades, cargado de elementos sorpresa, pues varias actividades se modificaron, elaboraron o planearon de un día para otro. Y en el colegio B se establece, comunica la agenda de trabajo, aunque no siempre se sustenta en las prioridades de la ruta de mejora para los aspectos metodológicos. Como les decía, su prioridad es el inglés y a veces se les olvidan otras cosas importantes de la educación. Y en el caso de lo que es la ruta de mejora, en ambos colegios, las acciones registradas en el PET, en el plan anual de trabajo, son acordes al diagnóstico y las metas de la ruta mejora señalada en ellos. Aunque no siempre lo registrado es lo que se lleva a cabo en la realidad, pero lo que se registró, si uno se basara únicamente en lo que las escuelas llevan como registro, pensaría que las cosas están mejor de cómo en realidad están. Y esto, bueno, eso ya lo voy a plantear en las conclusiones que actualmente estoy redactando. En Tlaxcala, la doctora Adriana Carro, bueno, en México actualmente, aparte de la mía, solamente hay 2 investigaciones, una en Chihuahua, a cargo de Cruz Estrada, y otra en la doctora Cruz Estrada, y otra en Tlaxcala a cargo de la doctora Adriana Carro Olvera y su equipo de maestras de SEP, donde van a las sesiones de los consejos técnicos escolares. Pero ellos, por ejemplo, como deben visitar entre 7 consejos cada viernes, solo están un momento. Y normalmente, por ejemplo, complementan el no haber podido ir a las sesiones viendo las actas. Y yo sí le comenté a la doctora, oiga, pero esto a veces está maquillado, ¿no? Entonces ya no nos dice lo que debe ser. Y me dijo, no, también el hecho, cuando la gente hace cosas diferentes a las que dice, también te dice algo, ¿no? Entonces, si pensamos que en los lugares donde hay poca investigación no se puede trabajar de forma profunda, pensemos qué pasa en los lugares donde no hay investigación. En la investigación, por ejemplo, que se hace en Tlaxcala, muchas veces nos encontramos con las escuelas que no sesionaron ese día, lo tomaron como día de asueto, por ejemplo, y no se trabajó. Bueno, en el caso del colegio A, el 50% de las maestras no registra los indicadores ni tiene instrumentos para el seguimiento del logro de las metas establecidas. En el B sí se registraron los indicadores, pero no hubo instrumentos. Y cuando se cuestionó por qué no lo sabía, y esto con dirección, dicen que no lo saben hacer, ¿no? Y es curioso porque cada institución educativa tiene diferentes planes. A mí me ha pasado trabajar, bueno, con maestras de diferentes escuelas, y cuando les pido una planeación me dicen cómo debe ser la planeación, y yo les hablo en términos generales de los elementos que debe llevar la secuencia didáctica, y a veces me traen le digo, ¿cómo los trabajan en tu escuela? Y me los muestran y difieren mucho entre ellos. Yo les dije, no hay problema si son creativos en cuanto al formato, pero los elementos, por ejemplo, la organización, la modalidad, el campo formativo, el aspecto, la competencia, el aprendizaje esperado, los recursos didácticos, incluso confunden recursos didácticos con materiales didácticos, ciertas cuestiones las dan por sentado, pero no los trabajan, y bueno, esto perjudica porque si ellas no tienen instrumentos para evaluar las sesiones de consejo técnico, tampoco tienen instrumentos para evaluar las sesiones que ellas como maestras dan, y cómo pueden hacer una reflexión docente para mejorar su práctica docente si no tienen forma de autoevaluarse.
No sé si hasta ahorita hay algún, ¿no? De todas maneras me comentan que ya terminando la sesión, damos momento para las preguntas, pero bueno, en cualquier momento estamos atentos. Bueno, en cuanto al registro de actas, en ambos colegios se registran de manera sistemática la relatoria de cada sesión del trabajo, ¿no? Si bien se lleva un registro, se lleva a tiempo el abordaje de otros asuntos que poco tienen que ver con lo propuesto en las guías. Ocurre en un 60% en el colegio B y en un 40% temáticas de los niños, y las maestras acaban hablando de problemáticas propias, pero que nada tienen que ver incluso con la cuestión educativa, ¿no? Y es mucho tiempo el que se dedica a otras cuestiones. Por ejemplo, en ningún colegio, y vaya, no solamente en dos, les puedo decir que yo he visitado cerca de 70, 80 consejos técnicos, así que los tengo registrados, ¿no? O sea, que sé que he asistido. En ningún colegio se ha iniciado puntual la sesión. En ningún colegio se ha respetado el tiempo de receso, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante porque a veces hay muchas actividades que se tienen que realizar porque ya están establecidas, y si no se trabajan los tiempos, pues no se puede ni siquiera intentar abordar. Bueno. En cuanto a la autoevaluación de autoridades, bueno, cuando se solicitan, se autoevalúan. Sin embargo, solo se hace a partir de supuestos y no de resultados. Conocen poca literatura adicional a los que les da la Secretaría de Educación Pública. A mí me pasó trabajando, les digo, del programa de Educación Pública, bueno, lo conocen. Les comenté del libro 1 y libro 2, el libro de formación y actualización para el profesional docente de educación preescolar. No lo habían leído en su totalidad, no es un libro extenso y es un libro muy ameno porque tiene aportes de diferentes autores, pero no lo habían leído en su totalidad, porque muchas de las problemáticas que comentaban se abordan en esos libros, y viene incluso una forma de solucionarlo, ¿no? Y vienen casos, y no los conocían, pero sí los tenían en su biblioteca. A ninguna escuela le faltaba la bibliografía requerida. En cuanto al informe de avances y resultados, en el colegio A un 40% de las maestras presentan su informe de avances, pero no toman en cuenta todas las metas planeadas. En el colegio B, todas presentan sus informes de avances de acuerdo a las metas planteadas. Ajá. En cuanto al uso de los resultados de la evaluación, en el colegio A no se emplean los resultados de la evaluación para la mejora de los procesos ni del logro educativo, y en el colegio B algunas veces se emplean los resultados de la evaluación para la mejora de los procesos o el logro educativo. Etapa del redactar los resultados, pero nos interesa tener la parte cualitativa. Ahí en la investigación, tenemos, pueden ver ya 120 páginas, un poco con más, con mayor amplitud, pues lo que se ha hecho en esta investigación, un estado del arte, con todos los autores y demás. Al ser una investigación muy local, empezamos con puros textos de nuestro país, y obviamente todos los documentos oficiales que respaldan que existan el funcionamiento, la existencia, la importancia de los consejos técnicos escolares, pero posteriormente, bueno, al ser una tesis ya de doctorado y pedir un número mucho mayor de autores, empezamos a buscar información internacional, y es curioso porque cuando uno hace una búsqueda en español tiene ciertos resultados, y al hacer las búsquedas en inglés encuentra uno chilenos que escriben en inglés sobre consejos técnicos escolares, españoles que escriben en inglés sobre los consejos técnicos escolares, que si yo los hubiera buscado en español no los hubiera encontrado, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, seguir compartiendo, participando en foros de investigación e intercambios académicos. Yo felicito mucho a UPAEP, que está fomentando mucho lo que es las áreas de investigación. Hace 2 semanas asistí con mis alumnos a su exposición que está aquí a 2 calles sobre el Holocausto, ¿no? Muy interesante para los jóvenes, y además son abiertas al público. Hace una semana
vine al concierto del coro uruguayo. Aquí una calle se dio, 2 calles hacia Chedraui, ¿no? O sea, el que una universidad haga actividades culturales, investigación educativa, foros de participación en lugares tan bonitos como ¿no? Es algo que nos va a llevar a un gran crecimiento. Ayer, no sabía que el maestro había estado porque vi su vaso y a mí me dieron el mismo vaso, supe que estuvimos en el mismo aire. Hubo un foro, se llama Entre Pares, del CONRICIT, y hablaron sobre las publicaciones en revistas, todo aquello. Se me hizo interesante, se vio el listado de las universidades que hacen mucha investigación, pero cómo vamos siendo cada vez más. Y las universidades que se encuentran, sí figuraba la OPAEP, pero las universidades que se encuentran cerca de lograr un nivel alto en cuanto a producción de textos en revistas indexadas, ¿no? Ahorita, bueno, tengo programada el 21 de septiembre una visita, con un grupo de doctorandos a la Núñez y a Flaxo para una revisión última de la bibliografía. Bueno, siempre la UNAM tiene vastedad en cuanto a toda la información, la gente y demás. Pues les agradezco su atención. Les doy mi correo electrónico por si quisieran conocer la investigación completa, y de todas maneras tengo un blog donde voy publicando conforme esta se va desarrollando, ¿no? Esta investigación todavía le falta, les digo, la parte cualitativa y la que corresponde a las recomendaciones, que eso para mí es una parte importante de cada proyecto de investigación, el aporte que uno finalmente da para que haya una mejora. Bueno, en ese sentido, es la presentación. Creo que todavía me queda tiempo, pero no sé si a lo mejor a partir de las preguntas pudiéramos generar ahí un diálogo. Sí. Sí. Primero, felicidades por su presentación, está interesante, maestra. Yo tengo una pregunta. ¿Sus instrumentos que usted aplicó para su investigación son instrumentos validados? ¿Cómo los obtuvo? ¿Usted los elaboró? Tuvimos un seminario de elaboración de instrumentos de evaluación y fue muy curioso porque cada doctor tiene su postura, pero por ejemplo, mientras Ángel Díaz Barriga, que él participa es el director del posgrado donde estoy, dice que elaboremos nuestros instrumentos, este maestro de la Universidad de Granada nos comentó, una compañera dijo, yo estoy elaborando un instrumento, y le dijo él, ¿eres experta en instrumentos? Y ella le dijo, no. Bueno, entonces no lo hagas, toma uno que ya esté trabajado y sobre eso te vas. Yo lo que hice fue tomar los documentos oficiales de los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, y sobre esto hice una escala de Likert y también considerando lo que ocurre en las sesiones, le fui haciendo algunas modificaciones para que tuviera de forma integral, reflejara lo que ocurre en las sesiones y que se pudiera cuantificar. Usted lo adaptó al modelo. Adapté, observé el instrumento de la doctora Adriana, son diferentes a los míos, pero está el instrumento que además aparece en mi estado del arte, el instrumento de la doctora Adriana Carro, que trabajó otra dinámica, además ella trabaja preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, de la secundaria y demás, y el de la maestra Cruz, y son muy distintos al mío, pero yo lo obtuve de los líneas, o sea, del documento oficial, y le hice una adaptación. Ah, ya. Sí. Muchas gracias. Sí se piloteó, Se piloteó el instrumento. Eso iba. Se habló con el tutor, se habló con el doctor Ángel y bueno, ahí con algunas recomendaciones se pulió. De hecho, por ejemplo, la entrevista no la he todavía llevado a cabo porque necesito que me autoricen que la guía de entrevista es adecuada, sino que me hagan algunas sugerencias para que ya se pueda trabajar. También hay un cuestionario, igual ya está validado y ya se está trabajando. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Gracias. Y por cierto, hay un curso en la UNAM que tomé también, eso es de Coursera, ¿no? Gratuito, sobre instrumentos de evaluación. Y ese me dio mucha luz sobre cómo
cómo se hacen, ¿no? Y también hay 5 libros de CEP que hablan sobre instrumentos de educación, instrumentos de evaluación en básica. Entonces, bueno, se toma un conjunto de todo, ¿no? Y se hace un esfuerzo por mejorarlo. ¿Usted, maestra, es de qué nivel? Yo estoy a cargo de los proyectos de posgrados en enfermería. Le preguntaba porque a lo mejor están en un paradigma algún grupo de maestros que a los alumnos les piden que para hacer la investigación tienen que estar validados los instrumentos. Entonces yo entro mucho en debate con algunos maestros. Les digo, bueno, si ya hay muchos libros que nos dicen que haya una unidad para hacer instrumentos de evaluación, para que el alumno aprenda, ¿por qué a fuerzas quieren que el alumno aplique un instrumento ya validado? Entonces, ¿cuándo va a aprender, no? Por eso yo le preguntaba, he revisado pues los libros de investigación, artículos de otros países y yo creo que aquí es un paradigma el que en el área de ciencias de la salud, sobre todo en esos niveles, el maestro dice es que tienes que tener un instrumento validado para que tú puedas aplicarlo. Y yo como director pues entro un poquito en conflicto. Dice, no, es que para mí es más fácil. Le digo, sí, pero la facilidad es para el alumno, ¿no? Porque él viene a aprender a hacer un instrumento. Por eso me surge esa pregunta. Y es curioso porque a nivel doctoral también es polémico, ¿no? Claro. De hecho, a nivel doctoral lo interesante es que se hace mucha polémica. Me causó ruido un poco en el doctorado que estábamos trabajando. Llegó una maestra que ya tenía su clase hecha. Era un tema de psicología educativa y nos entregó todo un conjunto de materiales y nos hizo un sorteo. Ya teníamos que íbamos a leer cada quien. A la siguiente semana un compañero inició la sesión diciendo, maestra, ¿no cree que todo esto está mal? Todos volteamos, ¿no? Yo ya había empezado a leer, ya había subrayado, y dice la maestra, ¿por qué? Dice, bueno, porque eso, claro, él es psicólogo educativo, yo no soy psicóloga, ¿no? Él es su área, ¿no? Dice, porque esto ya ha sido superado por esto, Fromm ya ha sido superado, o sea, ya hay otras cuestiones, ¿no? Sí. Y esos debates son importantes. Allá hay un debate en el doctorado sobre instrumentos elaborados por los estudiantes versus instrumentos obtenidos de otro lugar. Yo sería de la idea de darle la oportunidad a los estudiantes que hicieran sus propios instrumentos. Sí, entonces usted sí recomienda que el alumno haga su instrumento, bueno, tomado de muchas fuentes, ¿no? Algo, dos tesis que trabajan compañeros míos que yo no había escuchado antes es una crisis de la creatividad en la educación. Y y claro, no se les permite, ¿no? Yo sería de la idea que sí, que dejáramos a su intuición, su conocimiento, sentido común, actuar para poder elaborar un material, un instrumento de evaluación propio, ¿no? Sí, y también igual yo les digo, posiblemente se equivoquen, se van a equivocar, pero o van a salir sesgos en sus resultados, pero van a tener el primer acercamiento de cómo elaborar un instrumento. Y eso es lo que tenemos ahorita, no lo veo como problema, lo veo como un reto, ¿no? Porque es una disciplina nueva como profesión y estamos trabajando y creo que bien, porque ya tenemos muchos papers autorizados y se ha trabajado, pero yo tengo en mente esa parte de por qué tienen que buscar un instrumento validado y no permitirle al alumno que lo haga. Pues el doctor Manuel Velázquez de la Universidad de Granada nos dijo que si no éramos expertos en instrumentos, no. Pero bueno, ¿cómo se es un experto, no? A partir del ensayo y el error y el acierto y vas haciendo sus modificaciones. Sí, yo sería partidaria de esto, pero sí entiendo que hay diferentes posturas en torno a ello. Claro. ¿no? Y que todas con su justificación pues son válidas. Pero yo apoyaría que los alumnos hicieran sus instrumentos. Bien, muchas gracias, maestra. Gracias. Buenas tardes ya. Primero también felicitarte por el arduo trabajo, ¿no? Creo que la educación necesita investigación seria, porque pareciera que pues los maestros van al tanteo en las aulas y hace falta dar un rumbo en algunos proyectos. Me llama la atención varias cosas, voy a tratar de ordenarlas. La primera, quizá conceptual, el uso indistinto entre eficacia y eficiencia, si una cosa lleva a otra o se usan de manera indistinta, porque lo ponías en la presentación. Bueno, quizá nada más un asunto conceptual mío. Segundo,
sobre los instrumentos, este seguimiento que se da, creo que un problema, continuando con la idea, un problema está en la evaluación, cómo se ha entendido la evaluación, y se puede confundir la evaluación que hace el docente a sus alumnos a la evaluación del proceso que debe seguir el docente, y peor aún, cuando hablamos de la evaluación en la investigación, como lo estás usando en tu trabajo, que se me hace muy, muy interesante, el mismo título, evaluación de la eficacia de los consejos técnicos escolares. Es decir, en todos hay un resultado, se debe revisar el proceso, pero, y es una idea que yo tengo todavía que desarrollar, ¿el evaluado está consciente de que va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado en cualquiera de esos niveles, sea estudiante, sea el docente o sea el investigador, o el mismo proceso como una entidad aparte? Bueno, es el segundo punto. Y el último, una cuestión quizá muy técnica, cuando mencionas a los supervisores que van a los consejos técnicos en los que te ha tocado estar, que son muchísimos, los supervisores ¿tienen una idea clara de qué es lo que van a supervisar? O también llegan con una lista de cotejo y dicen, pues sí empezaron a tiempo, sí estaban todos, sí tenían materiales, sí tenían cafecito. Una lista que realmente no aporta nada a la educación, al trabajo diario en este caso de las maestras de preescolar, maestras porque lo mencionabas, ¿y qué pasa entonces con la profesionalización de la educación? Si nos hemos convertido nada más en ir a palomear procesos. Pienso en que en todos los niveles se puede hacer una tipología de aciertos y de errores. Entonces yo estoy con mis grupos de educación media superior y llega alguien y me dice, voy a revisar tu clase, y llega a palomear y a tachar y me hace recomendaciones. En investigación, pues estoy revisando el estado del problema de los consejos técnicos, hacen esto, no es eficaz, sí es eficaz. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los supervisores de la SEP? El gran cuestionamiento, si están capacitados para evaluar ese proceso. Perdón, ¿es toda la pregunta? Sí. Tú, como buen filósofo, siempre tienes muy buenos cuestionamientos. En cuanto al punto, voy del 3, 1, 2. En cuanto al tercer punto, considero que en realidad no. No tuve oportunidad de platicar con la maestra del colegio privado porque pensó que yo era una maestra. Y me felicitó porque tuve las respuestas que ella requería y que la escuela no trabaja porque no es su prioridad. Lo que para la SEP es la prioridad, sino, como les decía, la enseñanza del inglés de todo a todo, ¿no? Cosa que hacen muy bien, por cierto, ¿no? Los chicos hablan inglés. Y en la otra escuela, el supervisor sí me lo presentaron, se le dio la razón por la cual estaba participando de la sesión del colegiado, y me pidió mis datos porque les interesa que una persona que se dedica a estudiar la educación los ayude para sacar ciertos proyectos y hacer mejoras, porque es curioso, en alguna sesión, ya lo comento muy extraoficialmente, me dijo el director que quería platicar conmigo, pues para estos fines, para que le diera mis datos y demás, pudiéramos coadyuvar ahí en un trabajo para la mejora de la educación. Y le comenté que tenía que ir por mis hijos a la escuela, ¿no? Pues somos investigadores, todo, pero pues somos madres como prioritario, ¿no? Y me dijo, ¿en qué escuela están sus hijos? Y le platiqué que estaban en una escuela cercana a esta, y me dijo, me dice, qué bueno, maestra, dice, ellos van a ser los patrones de estos otros chicos. Y yo me sentí muy triste porque dije, es que todos estos chicos de escuela pública que tienen unos jardines que ya quisieran mis hijos, tienen unas instalaciones, enormes, cantidad de maestros, recursos y todo, quisiera la escuela particular pequeña donde están mis hijos tener todo esto. Sin embargo, no tienen, el trabajo de los maestros y demás, es verdad que no es equiparable. Capital cultural, pues, de los padres de familia, de los maestros es diferente. Digo, ¿cómo es posible que dándose cuenta de esta situación no hace un cambio? Pero digo,
se da cuenta, pero al mismo tiempo me está pidiendo un apoyo, ¿no? Que al momento no se ha dado porque quedó de llamarme, luego me volvió a ver y me volvió a pedir el teléfono y bueno, no me ha llamado, ¿no? Pero bueno, sí me manifestó que se necesitaba y entonces creo que ellos no tienen claridad, pero sí tienen buenas intenciones. Yo siento que en todos los casos había sí exceso de buenas intenciones, pero sí hace falta mucha capacitación. En el caso de la eficacia, la eficiencia, ambos son términos administrativos, que no son iguales. La eficacia tiene que ver con que algo se haga y se haga bien, ¿no? Y la eficiencia tiene que ver con un proceso más de diligencia, ¿no? De ser una acción para conseguir un efecto determinado, ¿no? No, más que manejarlos de forma indistinta, bueno, quedó en el título como eficiencia. Pero sí preferiría el término eficaz porque ya habla de concluir una actividad, ¿no? Y finalmente en el punto 2, sí los docentes saben que van a ser evaluados, pero no saben cómo, porque en ningún momento les enseñé el instrumento de evaluación. Sí tomo videos, fotografías, respetando obviamente el anonimato ya del nombre de la institución, de los maestros y demás que no aparecen en el texto, pero sí sí se hace un registro de las acciones que ellos realizan, aunque sí es verdad que no tienen claridad qué se les va a evaluar. De hecho, a veces no tienen claridad en cuanto a la información que deben ellos lograr al término. Por ejemplo, una vez había una actividad donde tenían en sendos consejos técnicos que llenar una cartulina que tenía 3 columnas, pero las 2 primeras columnas presentaban el mismo rubro con diferente palabra, eran sinónimos, y en la tercera columna presentaban algo distinto. Y yo pensé, ¿cómo van a ellos a poner cosas diferentes si está preguntando exactamente lo mismo? Y acá, entonces esperaron a que pasara la primera y lo hicieron todas. Y es una actividad que tengo la imagen. Cuando empecé a ver los materiales que ellos utilizaron para poder hacer la actividad, sí venía, es que no venía planteada con mucha claridad. Pero nadie se detuvo a decir eso está mal, ¿no? Y bueno, a mí no se me permite tener ese tipo de participación, porque entonces ya alteraría los resultados reales de lo que trabaja el colegiado. Pero sí es verdad que no hay mucha claridad y tampoco hay mucho compromiso, tampoco hay mucha credibilidad respecto de lo que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública. Por eso las escuelas toman sus propias determinaciones, ¿no? Y yo creo que ya en mi punto de vista, ¿no? Personal, sí puede haber siento que hay sentido común, hay conciencia, y cada docente también debe determinar de acuerdo a lo que considera que es mejor para el estudiante poder tomar una a mí me ha pasado en los distintos colegios donde he dado clases. Yo he dado clases preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Siempre presento una propuesta. Me dan el programa de estudios, y hago una propuesta. Me dieron la materia de lógica simbólica en un colegio y propuse que se diera razonamiento verbal con la intención, porque era tercero de prepa, con la intención de que pudieran ingresar a la universidad con un pues con un mayor puntaje en el caso de quienes iban a entrar a la UAP, que yo pues durante muchos años, 20 años ya he dado cursos de ingreso a la UAP en el área de razonamiento verbal y todo. Me dijeron, bueno, pues haz tu propuesta y la analizamos y bueno, me la aceptaron. Los alumnos obtuvieron mejores puntajes en cuanto a su ingreso, aunque era una escuela. Me decían, es que aquí los alumnos no van a la UAP, ¿no? Sorpresa, pregunté en el salón, ¿quién va a la UAP? 70%, siendo una escuela un colegio particular, el de bachillerato, iban a la universidad como primera opción para estudios superiores. Entonces, y así en cada institución. Estuve promoviendo en un colegio, tanto con el director que se hiciera, que después él, en reuniones de directores, promovió que hubiera la materia ya de razonamiento verbal que se instituyera en la escuela, y se hizo. O sea, es bueno cuando las escuelas abren sus oídos a lo que los docentes que se encuentran en las aulas, ¿no? Quieren comentar respecto de la problemática que
que ellos encuentran y cómo poder solucionarla, ¿no? Y qué bonito es cuando te dan luz verde para llevar acciones para la mejora precisamente del trabajo docente, ¿no? Sí están las tres, Jorge, contestadas. Maestra, te me haces muy conocida. Hola, Liz, soy Ana Lidia. Ah, por eso es muy conocida. Qué bueno que estás por aquí. ¿Tú estás trabajando en preescolar? Acabo de salir de la normal. Ah, Superior Teresa de Camino Real. ajá, También estuviste ahí en el congreso el año pasado, te vi. ajá. El año pasado no te vi. Y bueno, vi que ibas a dar la conferencia y dije, sí, voy. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, en la SFEP, ¿no? Ahorita estuvo, fue apenas hace... ¿Y fuiste a este? No, como ya soy exalumna, no me sé porque pasé. Entonces la verdad es que no pues que estando dentro de la escuela te obligan, ¿no? Es parte de la formación. Y en esta cosa, como no me hablaron, me sentí, no fui, porque está abierto, no pude haber ido. Pero la verdad no me di cuenta de la fecha. ¿Y estás en educación preescolar No, como maestra? secundaria. Ah, en secundaria. Secundaria. Fui al Salesiano para ofrecer mis servicios, pero estoy con el nervio porque estamos esperando que nos llamen para darnos horas. Entonces digo, si me comprometo con una escuela particular y al rato me llaman, pues ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Y nos están mandando lejos, entonces pues estoy en espera y con el nervio de a ver qué sigue. Pues yo aplaudo mucho y felicito a como he dado de preescolar a secundaria, bueno, a licenciatura, sí, me sigo admirando de de la energía que se requiere, de la vocación, de la paciencia, del amor a la profesión y todo, para quienes trabajan en secundaria, ¿eh? Y siempre hacen falta porque esos chicos requieren, ¿no? Toda la atención, y bueno, todo lo que se requiere en secundaria, pues felicidades que estás en ese nivel, porque bueno, hace falta, ¿no? Buenos docentes que trabajen. Para el futuro, porque es el escalón que viene con carencias y que todavía están en formación de recuperarlos, ¿no? O de poderlos manejar para su futuro, que sea garantía de que lleguen al nivel profesional. Claro, sí, porque es una etapa donde todavía no es como el superior que se vienen a informar. Es una etapa meramente formativa, ¿no? Donde todavía ellos pueden tener alguna modificación y mejorar su conducta, su expectativa, su realidad. Y más en estas nuevas generaciones que las noto, bueno, como nunca he dejado de dar clase en bachillerato, con cierta apatía, ¿no? Cierto desinterés y poca proyección, ¿no? Y el programa no nos ofrece una materia que se llame, por ejemplo, proyecto de vida, donde ellos puedan enfocarse a lo que sigue, ¿no? Mi práctica de último año te diría que aprende porque si no nos está... no escucha el maestro que está ahí acompañándonos. El último año me tocó la práctica con terceros, porque yo entré para ser la mejor maestra para secundaria, que los chicos no fueran apáticos y amaran la materia, ¿sí? Y me encontré un grupo completamente apático de no moverse y me preocupó mucho porque para mí secundaria son así, suben, bajan, gritan, no los tienes quietos. Entonces para mí fue una sorpresa muy grande y mi maestra titular me decía, maestra, si quieres quitar el grupo, te doy uno más activo. Le dijeron, espérame tantito porque para mí es un reto, ¿no? Yo ya tengo esta experiencia, yo tengo 10 años de experiencia dando clase y para mí eso es completamente nuevo y es lo que necesito. Y la verdad te voy a decir que mi documento excepcional surgió de ese grupo apático que no trabajaba, de esas cosas que amaneces, ¿no? Con la idea necesaria ese día, y me trabajaron lo suficiente como para que yo me pudiera inspirar. Y ya en el último año, el siguiente grupo que me tocó, nos mandaron en la tarde. Y tú sabes que el turno matutino y vespertino son completamente diferentes. En la tarde, no son torbellinos, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ya de uno a otro, el cambio tan dramático, ¿a qué voy a aplicar? Lo que me generaron los chicos de la mañana, con ellos lo voy a aplicar para ver si tengo la vocación, fue mi reto. Y surgió mi documento, Ali. Estoy muy, muy contenta porque sí noté, no son grupos personales, ¿verdad? No era mi grupo, no era yo la titular, no estás todo el ciclo escolar, pero el periodo que estuve con ellos noté un cambio muy importante. Yo terminé muy satisfecha con el logro que reflejaron, nada más con influir en ellos la cuestión positiva, el enfocarse. Tú llegas los primeros meses y dices, ¿qué universidad vas a ir? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué quieres para tu futuro? Que se quedan, ¿verdad?
pues no sé cuál, prepa, tengo que hacer examen, ahí en la UAM, aquí cerca de mi casa, o sea, de verdad son situaciones bien preocupantes. Ahí no culpo a los papás, ¿no? Porque yo digo, los papás tienen que estar de alguna manera motivando constantemente a sus hijos, pero estás luego en la escuela porque vas a llegar a cierta meta, no es para sobrevivir ni por mientras, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, es la etapa muy influenciable en la que tú puedes todavía moldearlos un poquito para mejorar y para crecer, ¿sí? Y yo me quedé muy contenta porque sí, el 90% sí hizo tu examen para la prepa, se quedó el 40%, pero ya el 90%, a un 10% que no sabían, o sea, que sí sabían a dónde ir y el otro 90% no sabían ni siquiera que tienen que hacer examen para la preparatoria. Yo terminé, la verdad, muy satisfecha con el trabajo que realicé y completamente comprometida y convencida de que la etapa de secundaria es una etapa destacable para que los chicos enfoquen un futuro positivo, productivo, sobre todo como ahora, ¿no? Sí, me quedo muy contenta. Pues muy bien, te felicito mucho y te agradezco mucho que hayas venido. Me dio gusto verte. Maestro, ¿alguna aportación? No sé qué nivel, qué área. Bueno, yo trabajo aquí en el programa de posgrado. Me gusta mucho su investigación, la felicito. Gracias. Maestro, si fuera tan amable de apretar. Sí, la felicito y me parece pues que hay mucho por explorar todavía, ¿no? El tema se inicia así precisamente de manera focalizada, pero después yo creo que nos muestra una representación de lo que sucede al seno de los consejos en todo su estado en este caso, ¿no? Así que mi reconocimiento. Muchas gracias. Y hay poca literatura al respecto, ¿eh? Voy a los congresos y busco a los de consejos, solamente son pocos. En el COMIE de San Luis Potosí, ahí sí había, pues se reúnen todos los del país y había 3. Pero cuando hablamos de intervención educativa, cuando hablamos de políticas educativas, ¿no? Currículum, evaluación, pero es consejos técnicos, creatividad también hay pocos, me decían mis compañeros, y hace mucha falta. Y y consejos técnicos, bueno, sí es un tema actual y donde hay poca investigación, lo cual es bueno también, porque bueno, a mí me permite tener un aporte mayor, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma educativa, bueno, ¿cuántos ya han hablado sobre la reforma educativa, no? Que era un tema que me llama la atención, pero ¿cuánta gente ha dicho qué es lo que ha dicho? Y en consejos técnicos poco se ha hablado, ¿no? Poco se ha hablado, también poco se visita, porque como son reuniones internas, no se sabe qué pasa ahí. Pues, si nadie tiene otra pregunta, yo solo tengo una y con eso, si nadie tiene otra, la cerraríamos. Bueno, me presento, yo soy Rebeca Méndez, coordino los posgrados en diseño y publicidad y trabajo con Johnny en el comité de ideas. No quiero ir en contra, pero a mí me parece que es mucho más fundamental el preescolar que la secundaria, no por ir en contra, sino porque es el inicio de la vida académica de muchos, pues de nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que se dan por sentada muchas cosas, porque usted misma acaba de decir que se hace poca investigación. ¿Por qué se hace poca investigación si es justamente el inicio de la vida académica? Mi pregunta sería esa, ¿tiene una idea de por qué se hace poca investigación? Bueno, lo que me he encontrado en los jardines de niños es que no hay mucho gusto por la literatura en sí, en cuanto a las educadoras, por ejemplo. También, bueno, su carga de trabajo es fuertísima, que uno a veces consideraría, bueno, hay quien dice, ay, pues es maestra de preescolar, ¿no? No, más bien no tienen una idea, ¿no? De la ocupación que tienen fuera y dentro de las aulas, ¿no? También mi admiración para las maestras que se encuentran en este nivel, porque sí, por supuesto, sí es fundamental, las experiencias que ellos tengan, ¿no? De hecho, hoy se está poniendo de moda el homeschooling y yo les digo, bueno, pues sí le puedes enseñar a tus hijos nociones básicas de todas las asignaturas. Sin embargo, el aspecto de la socialización, ¿no? Y todo el abanico de posibilidades que se abre cuando entran con otros, conviven con sus pares, eso no se lo puedes dar en casa, ¿no? Y menos siendo del padre o madre de los niños. Y por ejemplo, maestros ya de media superior o de superior, encontramos con mayor gusto por la lectura. Yo creo que también eso pega, ¿no? En la investigación, porque ya para hacer investigación, bueno, hay que estar mucho tiempo sentado leyendo, mucho tiempo sentado escribiendo, y si uno no tiene el hábito y el gusto por la lectura, ¿no?
se distancia. Y sí, yo creo que sí todos los grados son, pues igualmente importantes, aunque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nunca me tocó a mí tener un maestro con nivel de doctorado, sino hasta la maestría. En la maestría tuve maestros. Había un maestro, el doctor, ya falleció, Raúl Dorra, que él sí me daba licenciatura, un solo maestro, una jornada de 4 horas y nos daba la clase, era todo. Los demás tenían nivel maestría. Hoy en día la UAP tiene ya profesores de doctorado en licenciatura. Pero ¿por qué el bachillerato no tiene maestros con doctorado? A mí me contrataron a los 19 años en una escuela también cerca de aquí, para dar metodología de la investigación. Claro que lo hice con la mejor de las intenciones, lo mejor que pude. Los llevé a la biblioteca, Hemeroteca Pública Juan Nepomuceno, ¿no? Ex cárcel, trabajamos las fichas, trabajamos resúmenes y demás. Pero ¿cómo les iba yo a explicar de investigación si yo no sabía investigar? Le estaba dando métodos de investigación. Y digo, ¿cómo se los di tantos años, no? ¿Y qué clase tan distinta doy ahora, porque ahora doy igual métodos de investigación en bachillerato, porque se los debo a mis alumnos, pero yo les explico de qué manera buscan, ellos siempre están, Wikipedia, el rincón del vago. Y entonces, les enseño el Google académico, les enseño que desde mi cuenta que tengo, pues estoy por CONACYT, cómo podemos bajar toda la información. Y les dije, podemos visitar una base de datos de una universidad, pero háganme un proyecto de investigación. Porque para que me reciban tienen que ya enfocarse. Incluso pueden hacer una ponencia en un congreso. Es decir, como no se tienen preparados maestros de nivel doctorado en bachillerato, ellos no llegan a ese nivel, y así va pasando. Y en otros países, los maestros más preparados los mandan a preescolar, ¿no? Uno diría, ¿cómo, no? Se ven los más preparados para los niveles más altos. Pero no, yo creo que deberíamos tener maestros preparados en preescolar, en primaria, en secundaria, ¿no? No sé si necesariamente, no diría necesariamente que los profesores, sino hacer investigación acerca de lo que se da en preescolar. Porque no necesariamente tendría que ser los profesores los que hicieran esa investigación, sino, ¿por qué no los doctores investigadores, los que están estudiando un doctorado, voltean a hacer investigación sobre lo que sucede en preescolar, ¿no? Esa quizás sería la pregunta, pero bueno, es de esas preguntas que salen. Y es que también lo que se comenta mucho en foros de investigación es que las personas que ya se dedican a la investigación, no quiere, por ejemplo, el doctor Ángel Díaz Barriga se le ha pedido que nos dé alguna clase, aparece en la lista de catedráticos, pero él dice, bueno, ahora sí que permítanme, porque resulta que CONACYT cambió los formatos y me voy a tardar en modificar nada más todas las ponencias, todo lo que tiene que subir, las publicaciones y demás. Entonces, los investigadores no tienen tiempo para dar clases, y los docentes de verdad nos tienen tan atareados. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de dar clases en Francia en bachillerato del 2002 al 2003, del 2004 al 2005, y decía a los maestros, estoy cansado, ¿no? Épuisé, me decían. Y le dieron 3 horas de clase. Y les digo, si vieran como en México, yo daba clase en la mañana en el Colegio La Paz, en la tarde en el Oriente, y los fines de semana en el Sandoval Vallarta. No tenía hijos, ¿no? Pero sí, está totalmente 50, 60 horas, o sea, todo el tiempo, me salía oscuro, llegaba oscuro. Y le decía al maestro, ¿cuál es su jornada máxima? Yo como invitada iba 12 horas a la semana, que en sí me daban 7 o 9 horas. Ellos su jornada máxima era de 17 horas. Les digo, está muy bien. Y decían, de hecho, conocí unos amigos de un restaurante, decían, son los reyes de las vacaciones, los profesores, lo veían desde fuera. Pero los profesores decían, pues tú lo sabes, para ser docente necesitas 1 hora previa, ¿no? De tu planeación, de la secuencia didáctica, y la hora posterior para la reflexión de la práctica docente. El maestro se lleva muchos documentos a su casa y los trabaja con ellos. Y decía, entonces cada hora se cuenta al triple. Entonces en realidad no trabajamos 17 horas. Y es verdad, o sea, si uno es mesero, termina su jornada y se va a su casa. Si uno es maestro, terminas, te vas a tu casa a seguir trabajando, ¿no? Y si quieres mejorar tu práctica, todavía tienes que estudiar y dedicarte más, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo que complica el hecho de la carga que tienen o que tenemos los maestros de papeleo, que de pronto innecesario como esta escuela, pues entrega esto para la SEP, pero tú haz lo que sigues haciendo. Entonces, pobre maestro, porque además no hay peor trabajo que uno pueda hacer que el trabajo que uno sabe que es inútil. Creo que lo peor que te puede pasar es hacer algo que sabes que no va a servir, ¿no? Yo creo que faltan más profesores investigadores
e investigadores profesores, porque a veces los investigadores se empiezan a subir en la nube y si ya no bajan a la docencia, pasan cosas de las cuales ya no pueden conocer porque no están ahí, ¿no? Yo creo que hace falta un poco de los dos, ¿no? A lo mejor un poco más de formación de investigación en las escuelas normales, por ejemplo, que no lo hay, no sé tu experiencia para que no lo hay. No lo hay. Y ahorita que estás tocando el punto, es importante, exactamente lo que acabas de decir, que los investigadores ya han estado en el aula. Y tú sabes que trabajamos en grupo a cualquier nivel con individuos. Y que mi planeación, ¿sí?, es según el programa de SER y lo que me están pidiendo, yo tengo que basar, sin embargo, la tengo que adecuar a los individuos que tengo, porque los 40 y tantos que tengo en el salón no tienen que funcionar igual por lo mismo que les voy a dar que todos, ¿no? Entonces hay que hacer las educaciones inclusive hasta en el mismo momento, tú lo sabes, ¿no? ¿Qué chicos te están respondiendo y los que no? Pues en ese momento sacas algo de la manga para que te funcione. Y eso es en todos los niveles. Y sí, definitivamente sí. Yo creo que el docente comprometido, ¿sí?, porque pues también hay que comprometerse con lo que estás haciendo, que el docente comprometido también tenga esta parte de investigación constante, ¿no? Yo tengo 43, no me funcionan los 43 con la misma planeación, con la misma idea. Bueno, tengo que investigar, me tengo que seguir preparando porque para mañana tienen que funcionar los 43 con los que voy a investigar, con los que voy a decir, con los que les voy a dar, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, es parte de un todo y de siempre, ¿no? Y sí, continúa la cadenita. Yo te decía, secundaria para rescatar las carencias que te dan trabajo, porque si tú lo sabes que como individuo nos vamos desarrollando y hay que cerrar ese ciclo de desarrollo personal para que el siguiente funcione. Y si el de preescolar no se cerró al 100 con mi estudiante, en la secundaria va a presentar las carencias. En la secundaria es donde yo voy a batallar con ese chico, pero no porque tiene carencias, sino porque para mí me genera una batalla, lo voy a dejar. O me voy a hacer de la vista gorda porque ya sé que con él va a ser más complicado. No, yo creo que no. Yo creo que es compromiso personal como docente y en todos los niveles. Claro, hay una falta de articulación entre las expectativas que se desean, y como bien me solicitan, estoy en proceso de ingreso a la UNAM, me solicitan una carta de comprensión de textos en inglés, ¿no? La solicité y demás, y me decían, bueno, ¿cómo me aprendiste inglés? Le digo, pues milagrosamente, porque a mis papás me metieron a Montessori, preescolar y primaria, y aquí en Puebla no había inglés en el Montessori. Entonces salí y después entré a una secundaria con un inglés muy bajo, ¿no? Luego entré a la prepa y me volvieron a regresar, lo poco que sabía, me volvieron a regresar. Entré a la UAP y vi el inglés, y empezó pollito, chicken, y dije, yo acredito el inglés, acredité inglés 1, inglés 2, sin asistir a las clases. Pero en realidad no sé, me gusta la música y creo que eso me ha ayudado, ¿no? Pero en realidad no sé cómo, pero si yo no tuviera el inglés, pues no podría hacer nada. Claro que hoy en día sí adolezco porque solicito apoyo de traductores. Por ejemplo, tengo 3 artículos, nos piden revistas indexadas necesariamente, pero siempre el abstract es en inglés. Entonces yo lo hago en español, lo hago en inglés mío y solicito que me lo redacten ya en un inglés académico, ¿no? Que si hubiera estado en el colegio bilingüe no lo tendría, ¿no? Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. El próximo miércoles tendremos más pláticas. Por favor, síganos en el sitio web de Libres. Ay, maestra, muchas gracias. Gracias por su por su invitación. Estuve muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bonitos espacios tienen, ¿no? Qué gran universidad. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Si gusta venir en el para contarnos en qué terminó su doctorado. Ah, claro que sí. Ya estaré el otro año hasta la UNAM. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAE.